Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a hacer la charla en castellano, pero soy gallego y podemos pasar a otros idiomas si fuese preciso. De todos modos, las diapositivas están en inglés. Bueno, Benigno me lo ha dejado un poco difícil porque ha hecho una crítica al trabajo de fotocatálisis en aguas, pero vamos a intentar, vamos a intentar comentar un poco sobre el asunto. Una diapositiva que siempre me gusta usar en estas presentaciones es esta que tenéis aquí, que se refiere a la cantidad de sustancias químicas, lo que yo llamo el universo químico conocido a día de hoy, que la última vez que lo consulté fue el 21 de junio, antes del verano, y conocíamos 204 millones de sustancias, de las cuales solamente están reguladas en cualquier lugar del mundo 417.000. Estos números varían día a día y varían del siguiente modo. Cada mes aumentamos 300.000 sustancias más conocidas y cada mes regulamos 300 sustancias. O sea, el número de sustancias conocidas aumenta 1000 veces más rápido que el número de sustancias reguladas, con lo cual pues está claro que tenemos un problema colosal con nosotros, ¿no? Sí, disculpa, sí. Aquí os muestro unos datos que hicimos durante la primera ola COVID-19 en la depuradora de aguas de la estación depuradora de aguas residuales de La Coruña. Tenemos muchísimos más datos, pero no me cabían obviamente en la diapositiva y solamente os muestro algunos datos de fármacos, y son fármacos que en aquel momento se usaban mucho en aquella primera ola, que nadie sabía muy bien qué darle a los pacientes, pues eran sustancias que en aquel momento se usaban mucho. Y las hemos transformado, teniendo en cuenta el volumen de agua que trata la estación depuradora de aguas residuales, en kilogramos por año. Entonces ahí veis como, por ejemplo, pues de paracetamol, pues en nuestra zona es una depuradora que trata agua para unas 600.000 personas, pues esa depuradora lanza al mar cada año 1.480 kilos de paracetamol, o 110 kilos de claritromicina. Bien, no voy a continuar leyendo los datos porque los tenéis ahí, podéis leerlos, ¿no? Esto es para una ciudad pequeña, en una esquina de Europa, como es Coruña, con su área metropolitana. Imaginaos lo que puede ocurrir pues, en Oporto, en una ciudad como Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? De nuevo, pues está claro que tenemos un problema monstruoso. Vale. Si alguien no tiene clara la evidencia de que los contaminantes orgánicos persistentes se acumulan en el medio, hay evidencias muy antiguas de esto, y esta es una gráfica que os lo muestra. Para el caso del DDT en la parte superior y para el caso de policlorobifenilos en la parte inferior, pues veis cómo, a ver si acierto, este es... en el caso del DDT se comienza a producir en 1940, estos son sedimentos del lago Ontario. En torno a 1960 hay un pico de acumulación en los sedimentos del lago Ontario. Poco después se prohíbe el uso del DDT o se comienza a dejar de usar el DDT en el mundo y baja drásticamente, ¿no? Con los policlorobifenilos, una vez que a mediados de los años 60, casi en los años 70, se detecta la peligrosidad de estos compuestos y se comienza a controlar, pues de nuevo baja drásticamente la concentración de estas sustancias. O sea, que se acumulan en el medio natural, aquí estamos hablando de sedimentos de un lago, es algo evidente por si alguien todavía dudaba de ello. Así que tenemos que intentar hacer algo. Os voy a hacer un poco de spoiler. Os voy a decir que la solución que nosotros proponemos, un poco en la línea de lo que decía Benigno, es pretender tratar esto a gran escala en una planta depuradora de aguas residuales. En mi opinión, a día de hoy es inviable. En el medio plazo creo que es inviable y probablemente en el largo plazo también sea inviable. Es decir, yo creo que hay que diseñar soluciones para llevar esto a la proximidad de nuestras viviendas y al lugar donde se está produciendo el problema. Y sí que creo que se pueden diseñar soluciones fotocatalíticas para tratamiento de aguas en pequeña escala. De hecho, ya existen en batch. Nosotros hemos hecho este trabajo para industrias sin problemas. Los procedimientos que tenemos a día de hoy están diseñados para la desinfección de las aguas. No están diseñados ni en Portugal, ni en España, ni en Europa en general, ni en ningún sitio del mundo para tratar contaminantes persistentes. Por ejemplo, esto es lo que ocurre con el paracetamol, perdón, se me fue para atrás, ahí, donde, como veis, pues lo que hacemos es transformar la molécula de paracetamol en los procesos de desinfección en otras sustancias, pero eso no es lo que queremos hacer, porque
La Unión Europea, por ejemplo, regula el contenido de paracetamol en aguas, pero no regula el contenido de esta sustancia en aguas ni el de esta sustancia en aguas. Es decir, que yo diga, pues he hecho desaparecer el paracetamol del agua, pues está muy bien, pero tendría que decir cuánto de esto he generado y cuánto de esto he generado, cosa que no estoy diciendo, ¿no? Porque la Unión Europea no obliga a la empresa que trata las aguas a medir la concentración de esto ni la de esto, con lo cual es un poco engañabobos, ¿no? Pero bueno, las cosas están así, es así como están. Vamos a continuar adelante. Entonces, bueno, nosotros por lo que se ha venido trabajando históricamente es con suspensiones de nanopartículas en agua, muy clásicamente, que tienen sus pros y sus contras. Los pros son una alta superficie activa, una alta capacidad catalítica, y tienen algunos contras como la dificultad de recuperación, la citotoxicidad, que mencionaba antes Benigno, y que, bueno, es un concepto, digamos, problemático, porque la gente que trabaja en citotoxicidad dice el dióxido de titanio es muy citotóxico. Sí, pero lo que no estás teniendo en cuenta es que el dióxido de titanio tiene la curiosa propiedad de agregarse, y lo que es tóxico son las nanopartículas de dióxido de titanio. Los macroagregados, que es lo que normalmente hay de dióxido de titanio, no lo son porque no consiguen penetrar el núcleo celular. Bueno, tienen alto coste también. Nuestra apuesta es por inmovilizar los catalizadores, lo cual proporciona una buena capacidad de recuperación, facilidad de uso y reuso, y tienen algunos contras como que, claro, se pierde área superficial y por tanto se pierde actividad catalítica y en general se pierde estabilidad mecánica. Y esto, que es algo en lo que no se ha puesto mucho foco, es un tema crucial y del que os voy a hablar un poco. Nosotros nos hemos centrado durante un tiempo en el tema de la estabilidad mecánica de estos catalizadores. Vamos a hablar un poco de este tema. Esta es una superficie tratada con cualquiera de las aplicaciones que se mencionaron en la primera sesión de esta mañana, de pinturas fotocatalíticas o incluso determinadas formas de producir capas finas, generan este tipo de situación, ¿no? Donde, como vemos, es una superficie que está recubierta, pero veis que es como una piel escamosa, ¿no? Que tiene como escamas. Si lo miramos más de cerca y lo estudiamos con microscopía de fuerza atómica, esto es lo que observamos. Es un mapa de una superficie totalmente craqueada. Si miramos esos cracks, esas roturas en la superficie con más detalle, lo que vemos son valles muy profundos, tan profundos como esto que veis aquí, como unos 400 nanómetros de profundidad. 400 nanómetros de profundidad es una barbaridad de profundidad que hace que una vez que se arranca una de estas escamas de la superficie, inmediatamente por arrastre se comienza a desmontar toda la superficie sistemáticamente y acabas con una superficie limpia en la que lo que habías aplicado ya no está allí y todo se ha lavado y ha ido a parar al medio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos intentado en los últimos años trabajar en esta dirección para intentar ver si conseguíamos corregir este problema. Después de una larga historia que voy a abreviar y voy a ir al grano, hemos conseguido un procedimiento muy sencillo y muy sostenible, en el que básicamente tenemos un semiconductor, una arcilla y agua, mezclamos, extruimos, calcinamos y generamos unas estructuras de este tipo, que os muestro en más detalle aquí. Los podemos producir de diversas formas, pero lo que nos resulta más atractivo es producirlo en forma de pellets. Básicamente generamos una especie de espaguetis que podemos cortar, hacer un poco al grosor, no a cualquier grosor, pero a diversos grosores, con diversos diámetros, y cortar a la longitud que queramos básicamente. Esto se ha patentado y finalmente pues tienen este aspecto que veis aquí y se pueden producir los podemos producir en cantidades no industriales, pero más o menos importantes. Este material no solo es químicamente estable, o sea, no lixivia ni dióxido de titanio ni ninguna de las sustancias que forman parte de la arcilla. Bueno, cuando se dice no lixivia, yo soy químico y esto no lo debería decir ningún químico. Es imposible que no lixivie algo, ¿no? Pero estamos hablando de que lixivia por debajo de las partes por billón. O sea, estamos hablando de un lixiviado de nanogramos por litro o de picogramos por litro, que es algo casi podríamos decir absurdo, ¿no? O residual, que no presenta, está millones de veces por debajo de los límites
legalmente permitidos y no plantea ningún problema, ¿no? Para que plantease problema, pues tendríamos que beber agua en, no sé, cientos de litros diarios de agua durante toda nuestra vida, ¿no? Para que se nos plantease algún problema de ese tipo. Vale, hemos probado muchas arcillas, aquí ponía que era fundamental la presencia de una arcilla. Hemos probado muchas arcillas y la que mejor nos ha resultado es una que proviene de Ecuador y que básicamente tiene esa composición que veis ahí, con una inmensa mayoría de dióxido de silicio, una cierta cantidad de aluminio y una cierta cantidad de hierro. Y luego otra serie de cosas, ¿no? También con una superficie, con un área superficial no demasiado elevada. Y bueno, esto está publicado tal y como veis aquí. Simplemente lo ponía un poco para que se vea que está caracterizado el material. Vale. Esto nos proporciona pues, unos pellets con un aspecto relativamente homogéneo, pero que cuando los vemos con microscopía electrónica más de cerca, pues lo que vemos son una superficie pues, realmente muy rugosa, muy porosa y bastante heterogénea, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar en el proceso. Vale, esto nos proporciona algunas ventajas de las nanopartículas y algunas ventajas de los catalizadores inmovilizados. Sobre todo, la que nos proporciona es la estabilidad mecánica, es decir, que no se nos va, como pasaba con las superficies que se descamaban, no se nos lixivia el material. Tenemos una estabilidad mecánica. Si el pellet lo rompemos en dos trozos, los dos nuevos trozos tienen las mismas propiedades que el trozo original, y si lo pulverizamos y lo machacamos, los trozos resultantes tienen las mismas capacidades y propiedades que el material de origen. Vale. Con esto hemos hecho toda una serie de pruebas, las hemos hecho con fenol como contaminante modelo, las hemos hecho con más cosas, lo que os muestro aquí es con fenol. Es un contaminante duro, los que han trabajado en esto saben que el fenol es algo difícil de degradar, es realmente un contaminante muy complicado de degradar. Y lo que vemos aquí es, comparado con dióxido de titanio, el rendimiento de diversos de los pellets que usamos, donde vemos que el que mejor funciona es el que lleva un 40% de arcilla y un 60% de dióxido de titanio, que es la curva naranja. Vemos que en 3 horas conseguimos degradar un 60% del fenol. Bueno, hemos hecho otra serie de pruebas, esta me la voy a saltar para ir un poquito más rápido. Hemos probado la calcinación a hacerla a diversas temperaturas, y esto es así porque en la calcinación la fase anatasa se convierte a fase rutilo y el rutilo es menos activo que la anatasa. Y efectivamente, cuando pasamos de 500 a 600 y a 700 grados en la calcinación, vemos cómo baja la actividad. Es decir, que es interesante que esa calcinación no supere demasiado los 500 grados para no perder actividad. Aún así, si vamos a 700 grados en la calcinación, en 3 horas estaríamos eliminando casi el 50% del fenol con una eficacia bastante elevada. ¿Vale? Bueno, esto es importante, no tenemos tiempo para discutir esto, pero esto es importante porque la presencia de las arcillas inhibe el cambio de fase de la anatasa a rutilo, que es algo que de modo natural a 700 grados ya debería haber ocurrido prácticamente por completo. Y si no ha ocurrido por completo es porque la presencia de esas arcillas, de ese porcentaje de arcilla ahí, está inhibiendo el cambio de fase. Vale. Aquí lo que tenemos es porcentajes de degradación con distintos, con pellets de distintas composiciones, y con distintas cargas de catalizador. Alguien puede decirme, bueno, vemos aquí que con las que mejor funcionan son la verde y la rosa, que son 60 gramos por litro y 80 gramos por litro. Alguien puede decir, esto es una barbaridad, pero parece una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta, como os mostraré luego, que el catalizador hemos llegado a tenerlo funcionando repetidamente sin cambio de actividad durante 6 meses. Es decir, que aunque de inicio 60 gramos por litro parece muchísimo, si lo tienes 6 meses funcionando, no es tanto, ¿no? No tengo tiempo aquí de presentar estos resultados, los presentaremos en Valencia a finales de esta semana. Probando estos catalizadores en Madrid, nos hemos encontrado con algo que nos ha sorprendido, y que es que las partículas, el material particulado atmosférico procedente de la polución urbana de Madrid, no sabemos qué tamaño de partículas,
pero contribuye a inactivar parcialmente este catalizador. Es decir, en una atmósfera como la de Madrid, no conseguimos tener activo nuestro catalizador durante tanto tiempo como en una atmósfera más limpia como la que puede ser de una ciudad menos polucionada. Aún así, sí que lo tuvieron 2 meses funcionando con un buen nivel de actividad. Vale. Continuamos, hemos probado, como os dije, distintos tipos de arcillas y de otros materiales como cemento Portland, zeolitas, barros rojos procedentes de la producción de aluminio. Y bueno, vemos que en general lo que mejor va son las arcillas, ¿no? Y que no hay gran variación entre ellas. La que mejor nos funciona es la de Ecuador. No sabemos del todo bien por qué, creemos que es porque por una sinergia producida por los óxidos de aluminio, pero no estamos completamente seguros de cuál es el mecanismo y seguimos trabajando en ello. También hemos probado con óxido de zinc. El óxido de zinc va mejor, pero muchos de los que están aquí presentes saben que el óxido de zinc presenta un problema que es la fotocorrosión, motivo por el cual seguimos creyendo que es mejor alguna de las otras opciones que tenemos. Vale, obviamente teníamos que probar no solo con agua destilada, sino con agua de río, con agua residual y con agua de mar. Vemos que la que peor va es agua de mar. Aún así, con agua de mar, en 3 horas, en 4 horas, en 6 horas aquí, pues alcanzamos una degradación del 70% para el fenol, que está súper bien. Y hemos probado, por supuesto, no solo con fenol, sino con otros contaminantes como líquidos iónicos, herbicidas basados en triacinas, fungicidas de cultivo de plátano, colorantes tipo azo, y en general vemos que pues al cabo de las 6 horas alcanzamos un límite en torno al 90% de degradación y la velocidad va a depender un poco de cuál sea el contaminante en sí. Bien. Desde el punto de vista de microbiología, vemos que este tipo de material, de pellets, no solamente nos sirve para eliminar contaminantes, sino que en un periodo de unos entre media hora y 45 minutos es capaz de eliminar por completo E. coli y también Staphylococcus aureus, incluso en menos tiempo, en 20 minutos. Con lo cual, ahora mismo hay una ONG probando esto en Guatemala, porque bueno, nuestra idea inicial era tener un material que fuese muy barato de producir, y lo es porque solo necesitamos arcilla y dióxido de titanio, que usase luz solar y que no requiriese energía para ser filtrado y separado del agua, y no la requiere porque el formato pellets permite filtrar a gravedad. Y el hecho de que la microbiología vaya bien, pues nos ha permitido ponerlo en manos de una ONG que lo está probando en unas aldeas de Guatemala, como digo. Vale, aquí veis el testeo de reciclaje del material. Lo hemos limitado aquí a 14 usos, son 14 usos de 6 horas, pero como os dije antes, bueno, está referido a velocidad de reacción, no a porcentaje de eliminación, ni carbono orgánico total, ni nada de eso, está referido a velocidad de reacción. Vemos que se mantiene la velocidad de reacción, pero si pusiésemos aquí TOC sería lo mismo, carbono orgánico total, u otro tipo de parámetros. Como os dije antes, aquí voy hasta 14 usos, pero lo hemos tenido activo y funcionando durante 6 meses, sin problemas en nuestro ambiente. En el ambiente de polución más urbana ya comento que hay problemas. Esta me la voy a saltar. Lo hemos acoplado a un humedal construido, que es otra solución basada en la naturaleza. Esto que está aquí es un humedal vertical, donde crecen plantas. A este humedal llegan por abajo aguas residuales que van subiendo, las plantas crecen sobre las aguas residuales y al salir de ahí, bueno, esto elimina buena parte de la materia orgánica ya, y al salir de aquí pasa a esta planta de 1 metro, a esta mini planta de 1 metro cuadrado de pellets que simplemente están expuestos a la luz. Lo que hay aquí es un proceso de flujo y lo que sale de aquí con esta mezcla de contaminantes, con este cóctel, que fue lo que metimos, y lo que sale de aquí sale en un estado que cumpliría con parámetros no solo de vertido, sino incluso casi de consumo. Yo no me atrevería a decirle a nadie, bébete esto, pero no solo cumple con parámetros de vertido, sino cumple con parámetros de consumo.
Lo que estamos haciendo ahora, y ya termino, es pasar a llevar esto a formato film, que es un poco lo que veis aquí, produciéndolo o bien por spin coating o bien por deep coating. Lo que ahora mismo estamos trabajando es producción de capas finas por deep coating. Lo que hacemos es producir placas que colocamos de este modo. Aquí veis 3, pero podemos colocar 5, 6, 12, las que sean, en formato batería. Todo esto se sumerge, se coloca sumergido, se deja expuesto a la luz, el agua fluye y por el otro lado sale procesada. Si es necesario, podemos recircularla de vuelta al inicio para que el proceso mejore. Los datos que tenemos todavía son pocos. Sabemos que por spin coating se siguen generando algunos cracks sobre la superficie, como veis aquí. Por deep coating, y eso es lo que nos lleva a deep coating, veis que aquí no hay ningún crack en la superficie. Este formato, esta forma de fabricar la capa fina nos elimina el problema de la descamación de la superficie, con unos espesores relativamente razonables. Vale, estoy terminando ya. Y aquí veis algunos datos preliminares donde se ve, sobre todo este de aquí, que es un dato de reciclaje de solamente el material reciclado 5 veces, una película fina usada para tratamiento y reciclada 5 veces. Como se ve aquí, no hay efecto del número de usos sobre la velocidad de degradación, en este caso de amoxicilina. Estos estudios están hechos con amoxicilina. Y aquí lo que vemos es el efecto de la carga del catalizador. Si tenemos una placa de capa fina, 2 placas de capa fina o 3 placas de capa fina, obviamente a medida que vamos añadiendo más capas finas el proceso va mejor, por eso los ponemos en batería, ¿no? Y bueno, aquí lo que vemos es cómo a medida que aumenta la masa de catalizador, porque metemos más placas, más capas finas, la velocidad del proceso aumenta y a medida que tenemos más concentración de contaminante, en este caso amoxicilina, la velocidad del proceso baja, que no es nada sorprendente, es lo que cualquiera podría anticipar sin haber hecho ningún tipo de estudio, ¿no? En definitiva, que lo que tenemos es un material de bajo coste que podemos preparar en forma de pellets o para un lugar como una aldea, en un lugar donde no hay acceso a nada, básicamente, y simplemente lo único que necesitamos es un procedimiento para mezclar arcilla, dióxido de titanio y cocerla a 500 grados, que es algo que ya en la prehistoria sabíamos hacer, en el Paleolítico. Es un catalizador de uso sencillo, robusto, 100% reciclable, con una actividad elevada y que tiene una sinergia muy buena con otras soluciones basadas en la naturaleza, como pueden ser los humedales construidos. Esto es una planta de tratamiento de aguas residuales. En el caso que está aquí, que veis en esta imagen, esta es la que tenemos en Coruña. Allí está donde habría que instalar todo esto, que es el terciario donde están las lámparas de ultravioleta. Esta planta procesa 51,5 millones de metros cúbicos de agua al año y esto hace que, obviamente, este tipo de procesos son inabordables a día de hoy. En mi opinión, yo no llegaré a ver cómo esto es abordable y probablemente ninguno de los que estáis aquí tampoco. Yo creo que la solución pasa por no dejar de hacer esto y llevar estas soluciones a nuestras casas o a nuestros edificios. De modo que lo que estemos tratando sea un volumen muy limitado que sea manejable. No podemos manejar 1000 metros cúbicos por segundo, del mismo modo que Benigno decía antes que no podemos manejar 1000 metros cúbicos de aire por minuto. En esta planta, allí están pasando 1000 metros cúbicos por segundo. Es una locura, es imposible tratar eso. Y nada más, el gran reto que tenemos es la circularidad y la reutilización y llevar, como digo, este tipo de tratamientos upstream a la cabecera, a donde realmente estamos generando el problema, y no después, una vez que hemos mezclado lo que emitimos 2 millones de habitantes, intentar tratarlo, porque eso es imposible. Y nada, agradecer a los financiadores y a la gente que está aquí en la foto, que son realmente los que hicieron el trabajo, que no he sido yo vengo aquí a presentarlo y coordinarlo y analizarlo y demás, pero
esta es la gente que realmente trabajó duro y sigue trabajando duro en todo esto. Nada, gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta.